Caputo parece que, o Milei parece no estar en la misma línea de Caputo en cuanto a definiciones cambiarias. ¿Qué has podido ver? ¿Qué opinas sobre esto, Carlos? Bueno, en realidad, y pensando en lo que acabo de escuchar que vos decías de los cortocircuitos entre Agricultura y el Ministerio de Economía, acá en realidad empezamos a mirar un cortocircuito entre el presidente de la Nación y su ministro de Economía, que es, la verdad, Miguel, muy preocupante, porque tiene que ver con el tema de la competitividad de la economía. Cuando en diciembre se toma la decisión de poner el dólar mayorista en 800 pesos, que te acuerdas que siempre hemos dicho, estaba por arriba de lo que el Fondo Monetario pedía, sí, que era 650, pero se puso ese tipo de cambio para incentivar las exportaciones, pero con una pauta devaluatoria de solo el 2% mensual. Y eso fue, de alguna manera, digamos, haciendo que ese colchón cambiario se fuera licuando hasta llegar a una situación donde empezó a aparecer el ruido de plantear que el tipo de cambio empezaba a quedar atrasado. Veníamos compartiendo en estos espacios la visión de que la estrategia del ministro, Luis Caputo, era en realidad empezar a cambiar la pauta devaluatoria a partir de este mes de abril. Abandonar la pauta devaluatoria del 2% mensual para empezar a ir por una pauta devaluatoria del 6, del 7, del 8% mensual, según cómo se viniera viendo que era la inflación del mes de abril. Esto era lo que el ministro Caputo tenía en la cabeza, es lo que el Fondo Monetario estaba sugiriendo. El Fondo Monetario planteó en un documento hace una semana, un poco más, lo mismo, diciendo hay que empezar a acelerar la pauta devaluatoria progresivamente, sin un golpe devaluatorio, pero todos los días moviéndolo un poquito, en sintonía con la inflación. Era lo que el mercado estaba esperando, porque el mercado de futuros estaba mostrando esa pauta devaluatoria para el mes de abril, en las operaciones a futuros, en el ROFEX, y era, por ejemplo, lo que también ha sugerido en un documento, en sus escritos la semana pasada, Domingo Cavallo. Lo menciono a Cavallo porque en realidad Cavallo estaba diciendo lo mismo, diciendo hay que empezar a mover la pauta evaluatoria, abandonar el 2%, ir a una pauta evaluatoria un poco más acelerada para que no se genere atraso cambiario. Lo menciono a Cavallo no porque sea santo de mi devoción, sino en realidad porque el propio Milei ha dicho que es el economista más brillante de la historia. Entonces había un consenso que nos parecía a todos bastante razonable, de decir, bueno, era peligroso mover el tipo de cambio con una inflación alta como la de enero y la de febrero y en parte la de marzo. Era lógico pensar que era, digamos, razonable, digo nuevamente, empezar a cambiar la pauta evaluatoria a partir del mes de abril. Y había un consenso. El ministro de Economía iba en esta dirección, el Fondo Monetario decía que había que ir en esa dirección, Domingo Cavallo y otros economistas, todos diciendo lo mismo, y me incluyo, pensando que eso era lo lógico. El tema es que el presidente de la Nación, en un reportaje del día viernes, con periodistas de Paraguay, salió a decir que él no va a devaluar, que no hay atraso cambiario, que no hay ninguna necesidad de modificar la pauta evaluatoria del 2%. No solamente lo dijo, sino que además utilizó una serie de argumentos, que lo voy a decir así, Miguel, utilizó una serie de argumentos de muy escasa racionalidad, que no aceptaría como argumentos un alumno del segundo año de la Universidad de Villa María. Entonces, acá estamos hablando ya de un ruido fuerte, porque el presidente está diciendo una cosa que contradice lo que estaba en los planes de su propio ministro, pero lo que además dice el Fondo Monetario y lo que dice la mayor parte, digamos, de los economistas cercanos ideológicamente al propio presidente de la Nación. Esto es muy preocupante porque pone en riesgo los niveles de competitividad del conjunto de la economía, no solamente del sector agropecuario. Pensemos hoy, un productor agropecuario en Villa María, en Belville, en Marcos Juárez, en cualquier lado, que se ponga a hacer los números para ver si le conviene sembrar trigo, el resultado es que no le conviene hacerlo, porque no hay rentabilidad, no hay competitividad con este tipo de cambio y con las actuales circunstancias de los precios internacionales. Esto es realmente muy preocupante porque está mostrando en este reportaje, además si alguien lo puede escuchar y bajarlo, en este reportaje que el presidente tuvo en Paraguay, en realidad la verdad es muy preocupante no solo por lo que dijo del tipo de cambio, sino por otras consideraciones que hizo que lo van separando
de los niveles de racionalidad aceptables, digamos, dijo en ese reportaje: he mandado el programa de reformas estructurales más grande de la historia de la humanidad. Alguien ya lo habrá dicho en broma. No, cualquiera que lo escuche se da cuenta que estaba hablando en serio. Entonces, en realidad, la verdad es muy preocupante cómo el presidente de la Nación está orientando parte de su discurso, y si esto en realidad en posiciones realmente muy extremas, bastante alejadas, yo diría ya a esta altura, de la racionalidad técnica. Y en ese punto, la verdad es que vamos a ver cómo transcurren los hechos en esta semana, Miguel. Porque si el presidente de la Nación actúa de esta manera, en términos de seguir con un tipo de cambio que solo se mueve el 2%, y está convencido de que tiene que ser así, en contra de lo que opina su propio ministro, en contra de lo que opina el Fondo Monetario, y en contra de lo que opina la mayor parte de los economistas de centro, de izquierda o de derecha, no importa, en las actuales circunstancias, la verdad que vamos a empezar a tener problemas de competitividad, y en ese que van a ser serios, si se sigue con esta estrategia, y en ese punto entonces vamos a empezar a ver de nuevo cómo algunas variables empiezan a desacomodarse de una manera peligrosa, y la brecha cambiaria, por supuesto, que hemos visto reducirse, se va a volver a ampliar, porque si la mayor parte de los empresarios y los actores que actúan en el mercado de capitales empiezan a ver ese atraso cambiario, van a empezar a especular con un golpe devaluatorio, y eso va a volver a situar entonces un aumento de la brecha cambiaria. La verdad, Miguel, que estamos frente a un tema delicado, que merece un análisis en el transcurso de la semana, porque yo al comienzo, que escuché esto el día viernes, en realidad vi que los medios manifestaban lo que había dicho el presidente, pensé que lo habían sacado de contexto. Y el fin de semana entonces me puse a escuchar lo que había dicho textualmente y me di cuenta que no lo habían sacado de contexto. Bueno, en realidad el presidente estaba diciendo algo que la verdad juega en el límite de la racionalidad económica. Deberíamos esperar alguna definición de Caputo en estas horas, a ver si Caputo no ha dicho nada, claro, pero era sobre el fin de semana, ¿no es cierto? Tampoco... Pero vamos a ver qué reacciones hay desde el Ministerio de Economía. Claro, porque de la misma manera la señora canciller tuvo que hacer equilibrio días pasados con el tema Colombia y México, ¿no? Tuvo que salir a hacer un argumento ahí medio equilibrista para justificarlo al presidente. Exactamente. Ahora, volviendo sobre esto, digamos lo siguiente, Miguel. Todo indicaba que el ministro Caputo iba a empezar a cambiar la pauta evaluatoria a partir del mes de abril. Lo habíamos anunciado, ¿te acordás? Varias veces. Sí. Y esto es lo que racionalmente hay que hacer. Si el presidente de la Nación impone lo que dijo el día viernes, la economía argentina va a empezar a tener serios problemas de competitividad de aquí en adelante. Si sigue así, don presidente, don Milei no le va a quedar ministro, va a tener que gobernar solo. Carlos, ¿cuál sería tu criterio o tu cálculo técnico, en todo caso, ese crawling, a cuánto nos debería llevar? Si estamos en el 2 y es insuficiente, ¿a cuánto? La expectativa que yo tenía en base a lo que deducía de los comentarios que hacía el ministro Luis Caputo era que si la inflación de abril, en este mes de abril, se ubicara entre el 7 y el 8%, algo probable, ¿te acuerdas que lo venimos planteando así? Sí. Uno podía esperar una pauta evaluatoria para este mes entre el 8 y el 9%, no en un solo día, obviamente, sino con micro devaluaciones diarias, que pasarían casi desapercibidas en el caso de hacerse de esa manera, digamos. Y esto era la lógica que estaba planteada desde el ministro Caputo, era lo que pidió el Fondo Monetario Internacional y lo que han dicho la mayor parte de los analistas, y de alguna manera lo que el propio mercado estaba esperando a partir del comportamiento del ROFEX, digamos, el mercado de futuros, que hace un mes marcaba una pauta evaluatoria para abril entre el 8 y el 9%, y en este momento entre el 5 y el 6%. Pero en todos los casos la expectativa era que se abandonara la pauta evaluatoria del 2%, porque se considera que es insostenible, digamos. Si decidiera Milei aceptar, variar la pauta del 2%, ¿compromete mucho el famoso déficit cero? No, pasa por otro lado, Miguel. Estamos hablando de la competitividad en términos de la economía argentina frente al resto del mundo. Y esto obviamente, como decíamos recién, hoy cualquier productor que se ponga a hacer un análisis sobre campos alquilados para sembrar trigo, el número no cierra más. Claro. Bueno. Y entonces entramos a mirar con preocupación, de nuevo, el problema de la competitividad de la economía. Carlos, muchas gracias por tu columna de este día lunes, comienzo de semana. Y como bien dijiste, conviene seguirlo
Por Vamos ahí- a ver qué pasa en el transcurso de los próximos días. Dale. Muchas gracias.